Entonces, vamos a comenzar el capítulo de robótica industrial, donde se van a describir los componentes básicos de un robot serial industrial. Un robot industrial tiene una definición específica que tiene que ver con su aplicación en manufactura de partes y piezas y de movimientos repetitivos, y que tiene una CPU y que es reprogramable. Esas son las definiciones de la IFSA, la International Federation of Robots, IFR. Y también vamos a ver las técnicas de modelado y control de movimiento que se emplean en este tópico. Aquí está la definición. Entonces, un robot industrial también tiene una definición ISO. Es un manipulador multipropósito reprogramable, automáticamente controlado, de 3 o más ejes, el cual puede permanecer fijo en un lugar o moverse, y su uso es en aplicaciones de automatización industrial. Este es el primer robot, el Unimation, ya tiene bastantes años, y fue desarrollado por Debola and Engelberger. Se trata de un robot del tipo esférico, y aquí hay una plataforma que gira horizontalmente, y aquí tiene una articulación prismática que se extiende, así como las antenas de las radios que son telescópicas. Aquí también, este se recoge o se estira hasta alcanzar un punto radial respecto del centro, y también se puede desplazar en el movimiento horizontal con el eje en torno al eje vertical. Y tiene acá un elemento que se llama el elemento final, que en este caso es un succionador neumático. Ese es un fuelle flexible, de manera que se aproxima al objeto. En este caso es una aplicación en General Electric, está embalando ampolletas, por lo tanto se acerca, succiona y saca o pone un pick and place, se llama la aplicación, de embalaje de, en este caso, de ampolleta. Y si se fijan acá abajo, esta caja se está desplazando. Entonces, esta fue la primera aplicación de una línea de montaje automatizada robóticamente. Típicamente, un brazo robótico se caracteriza por el número de articulaciones, o grados de libertad también se llama. Aquí tenemos una articulación rotacional en el eje vertical, una rotación prismática radial y el elemento final. La forma en que todas estas articulaciones se conectan entre sí es mediante eslabones rígidos, eslabones o link, también le llaman. Y lo que lo caracteriza además es el espacio de arriba, el trabajo, el espacio de trabajo. En el caso anterior, obviamente, como es un robot esférico, los puntos que puede alcanzar son segmentos de esfera. Según la aplicación, la garra, que es el elemento final, puede ser eléctrica, puede ser una pinza neumática, una antorcha para soldar o una pistola para pintar, etc. La aplicación es la que define cuál va a ser el elemento final que vamos a poner. Pero en general los robots vienen sin el elemento final. El elemento final lo compra el usuario de acuerdo con la aplicación. Le compra el robot y después le compra o especifica cuál es la garra que él necesita para su aplicación. Si es una línea de montaje de automóviles, entonces va a solicitar una antorcha para soldar partes y piezas metálicas al chasis de este motor, de este auto. En otras aplicaciones podrá ser una pistola también, principalmente en la línea automotriz, de donde más se aprecia la aplicación de robots industriales. Acá en Chile la aplicación principal es minería, como les mencioné en la clase pasada, donde se han utilizado para despegar cátodos, que es una tarea
peligrosa y de mucho riesgo. Y también se utilizan en la industria de alimentos. Por ejemplo, en envasado. En envasado me tocó visitar hace un tiempo ya la empresa esta AgroSuper, donde embalan hamburguesas y tenían ahí, claro, un robot pick and place para recoger las hamburguesas y meterlas en una caja a alta velocidad. Un robot Delta, que es el que vamos a ver más adelante. Entonces, las articulaciones o joint del brazo robótico pueden ser rotacionales y se denotan por la letra R, pueden ser prismáticas, se denotan por la letra P, y son las que constituyen los grados de libertad, DOF, Degree of Freedom en inglés, y que permiten el posicionamiento y la orientación del elemento final. Una articulación es el lugar donde el brazo se dobla, más que el lugar es el mecanismo que permite que el brazo se doble, gire o extienda. El movimiento de esos engranajes se activa de forma eléctrica, neumática o hidráulica. En el símil humano, entonces, la articulación rotacional es el equivalente a una rótula. Y también están los eslabones, como decía, un eslabón que Profesor, ¿una rótula qué es? es un engranaje, una articulación. Ok. Ahora, un eslabón, el link, es una estructura rígida. Hay robots que son flexibles, ¿eh? Ya, también hay robots que sus links no son rígidos, que son flexibles. Y constituye lo que se llama robótica continua, porque pueden alcanzar muchos puntos simplemente por movimiento del eslabón. Pero en este caso introductorio estamos hablando de robot rígido, donde el eslabón es una estructura rígida que conecta dos o más articulaciones y que permiten ampliar el alcance del elemento final del brazo robótico. Y en el símil humano, un eslabón o un link son los huesos. Las articulaciones, como decía también, se mueven ya sea por motores eléctricos, neumáticos o hidráulicos. En el caso humano, se mueven las articulaciones por los músculos. Los músculos son los que nos permiten mover la rodilla, mover las manos, etc. Y lo que une a una articulación con otra son los eslabones, que vendrían a ser los huesos en el caso humano. La transmisión del movimiento, no siempre el motor está junto con la articulación. Entonces hay transmisiones, que esa activación eléctrica, neumática o hidráulica puede ser a través de un servomotor, que es un conjunto de motor con un encoder para saber cuántos grados se ha movido el eje a través de este encoder. Y en algunos casos estos servomotores están localizados en puntos distantes de la articulación. Podrían estar concentrados en la base para hacer que las articulaciones, para no agregar más peso a los links o al conjunto móvil del robot. Entonces se ponen todos los motores en un punto más abajo, también para darle más estabilidad, para que el centro de gravedad esté más cerca del suelo y no se vaya a caer, digamos, por acción del desplazamiento de estos links y que el peso lo haga desbalancearse. Entonces, para eso se disponen de estas transmisiones, que pueden ser cadenas o correas dentadas, que transmiten el movimiento del eje del motor al eje de la articulación. En el símil humano son los tendones y el motor son los músculos. Los músculos están concentrados en ciertas partes y eso con su contracción o extensión se transmite a través de los tendones hasta las articulaciones. Bueno, otros nombres. Las articulaciones se pueden llamar junta, unión, rótula, grado de libertad. Y los links o eslabones también se les llaman segmentos o enlaces. Así que hay variedad de nombres,
pero hay que tener el concepto claro. Articulaciones, eslabones, transmisiones y los motores, que son los que generan finalmente el movimiento. Y aquí está entonces lo que les decía hace un rato, que les mostré las articulaciones de forma más mecánica. Aquí está el esquema simplificado. Una articulación prismática se simboliza con esta encapsulado donde, y este es colineal, aquí es como el símil de la antena telescópica. Esto se desplaza, entonces este punto se aleja o se acerca. Aquí hay una articulación ortogonal. Esta articulación se desplaza a través del eje, con lo cual el punto se traslada a lo largo de ese eje. Una articulación rotacional. Aquí hay dos ejes que están colineales en el ejemplo, pero este se puede levantar, con lo cual el elemento final que está ubicado al final se va a desplazar respecto del eje anterior. Aquí está el movimiento, fíjense que el movimiento está en el mismo plano. En cambio acá hay una articulación rotacional que se le llama de revolución, porque está en 90 grados. Aquí también hay 90 grados en esta articulación rotacional, pero están en el mismo plano, en el plano del eje o del papel aquí de la diapositiva. En cambio está de acá, este eje, que está rotando en torno a esa línea punteada, permite que este eslabón que está acá gire perpendicularmente al eje, formando un plano ortogonal. Esa articulación se le llama una articulación de revolución. Y esta otra acá es rotacional simplemente. También está la posibilidad de que se haga un twisting, que sería que este eje tiene un movimiento angular y este otro tiene otro movimiento angular distinto, pero en la misma línea. Tiene una articulación de torcedura. Pues, entonces, dependiendo de la combinación de articulaciones, uno puede lograr distintos tipos de robots articulados de eslabones rígidos. Por ejemplo, aquí tenemos el robot Scorbot R3, es un robot educacional porque está abierto, si se fijan, uno puede mirar el interior de la construcción. Acá abajo en la base, como decía, están los motores. El movimiento de los ejes de los motores se transmite a las articulaciones a través de una serie de correas de transmisión. Vamos a hacer un zoom aquí a ver si se ve mejor. Aquí. Este es un dibujo, un esquemático también, ¿eh? Pero aquí están los servomotores. Esto de acá representa el encoder. Aquí está el motor, servomotor. Y en el eje está entonces un engranaje y que se une a la articulación rotacional de este eje a través de esa correa transmisora, es una correa dentada. Y a su vez puede seguir transmitiendo el movimiento hasta llegar al eje más lejano. Fíjense acá que hay una articulación bien compleja de tipo cónica. Hay dos motores, un motor aquí, que es el que permite abrir y cerrar esta garra, y este otro que permite girarla. Claro, este de aquí es compleja la figurita. Este robot está en el laboratorio, por eso lo tengo acá como ejemplo. El Scorbot R3 fue de los primeros robots que tuvimos acá en el departamento de electrónica para fines educativos. Se comandaba con un microcontrolador 86, no sé, algo así. Y bueno, tenía muy pocas prestaciones,
pero manejaba 5 motores, 1, 2, 3, 4 y el quinto motor que está acá arriba. O sea, tiene 5 ejes, 5 grados de libertad. Pero lo interesante es que entre este motor que está aquí, que tiene su encoder al final, este otro motor que está horizontal aquí, tiene su encoder aquí, el conjunto del movimiento de estos dos motores permite el movimiento del elemento final, esta garra, permite el movimiento de esta garra en esta dirección. No sé, es que dibujar en un papel plano también es difícil. Y en el perpendicular, entonces aquí tendríamos un eje. Entonces, este de aquí es el ángulo pitch, se llama, porque se eleva. Imagínense que esto se sube o baja. Y tenemos el otro eje, este de aquí, que gira en torno a ese, con lo cual la garra podría girar. Se levanta y gira, pero tiene una combinación de engranaje que permite combinar los dos movimientos, elevación y giro. Les voy a mostrar un video al final donde vemos este robot en acción. Actualizado, lo actualizamos hace algunos años, reemplazamos el microcontrolador 80, no me acuerdo, 8086 era otro, pero lo reemplazamos por un controlador más moderno, un Compact Rio de 6 ejes, 6 grados de libertad, porque además tiene una plataforma y se programa en LabVIEW, se controla con LabVIEW, con software de alto nivel y tiene un HMI bien interesante. Bueno, los otros ejes que están acá permiten entonces el movimiento de este link. A ver cómo le digo aquí. Este link de aquí se puede mover así. Y obviamente este otro también se puede mover. En este otro movimiento. En torno a ese eje, en torno a este eje. Entonces tenemos aquí, este sería el equivalente al movimiento del hombro. Este es el equivalente al codo. Este de aquí sería el equivalente a la muñeca que se levanta. Y este es el que abre, bueno, este es el que gira la muñeca. La muñeca, si ustedes reflexionan acerca de las manos que tenemos, tienen más de 2 articulaciones. Aquí está simplificado con 2 articulaciones porque mecánicamente es difícil de agregar más, espacialmente. Pero si se ponen a reflexionar acerca de los movimientos que ustedes pueden lograr con la muñeca, son de rotaciones en distintos planos. Y la combinación, de hecho, si ustedes estudian un poco de anatomía, van a ver que tienen una serie de huesos que llegan hasta la muñeca y músculos que permiten estos movimientos más complejos. Así que la robótica trata de imitarla, pero no ha logrado igualarla. Es difícil. Bueno, pero aquí tenemos un ejemplo entonces de articulaciones que se pueden comandar. Entonces, el problema que vamos a tratar, bueno, que vamos a resolver, es cómo... falta aquí un eje, el de la base, que es el que permite girar. Vamos aquí a poner, claro, hay un motor aquí adentro, así que vamos a poner el motor. Este de aquí. Hay un eje que está vertical, que es el que permite hacer girar la base. Entonces la base gira, que sería
con la cintura. Este de aquí sería el hombro, el codo, la muñeca. Entonces son robots que se llaman antropomórficos, porque justamente están inspirados en el cuerpo humano. Entonces, por eso se le llaman robots articulados antropomórficos. Antropomórficos. Bien, sigamos. Entonces tenemos acá el J1 que decíamos, el movimiento de cintura rotacional, el movimiento del hombro, el movimiento del codo y el movimiento de la muñeca, que sería el 4 y el 5, como les decía, que combinados hacen pitch and roll. Pitch es elevación y roll es giro. Son los movimientos giro en torno al eje que está acá. Pitch, elevación y roll, giro en torno al eje. Para no tener que explicar una figura como esta, o poner siempre una foto del robot, entonces uno usa una abstracción para indicar los movimientos, mediante lo que se conoce como el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí que este de acá representa el movimiento de la base en torno al eje vertical, que se conecta con esta articulación que está horizontal, con otra horizontal, y con otra que está aquí. El movimiento es en este plano, es ya difícil de decir horizontal o vertical porque ya están combinados todos, y finalmente este otro. Entonces tenemos el movimiento de la base, del hombro, del codo, y el codo en movimiento yaw se llama. Este movimiento de aquí se llama yaw, el que está aquí, guiñada. Está también el pitch, que sería este, y este de acá sería finalmente el roll, o sea, el que hace girar la herramienta, como si fuera, si esto fuera un desatornillador, este motor de aquí permitiría girar el atornillador en cualquiera de las dos direcciones. Este permitiría levantarlo o bajarlo. Este permite el movimiento yaw. Este permite elevar el codo, elevar el hombro, mover la cintura. Hay una convención que se llama la de Dennett-Hartenberg, que es el método aceptado para representar los robots y para la definición de las variables y parámetros del modelo cinemático. Entonces, se restringe a dos tipos de movimientos, rotacionales o traslacionales, aunque rotacionales, como decíamos hace un rato, hay rotacionales que son en el mismo plano o que son rotacionales ortogonales. Entonces hay que tener en vista este tipo de acá, porque este de aquí serían dos rotacionales paralelas, en cambio este de acá es rotacional perpendicular al anterior. La postura del elemento final, aquí se fijan que no hay nada como elemento final, porque se supone que el usuario va a adquirir el elemento final, una pistola, lo que sea, una antorcha para soldar, el elemento que sea aquí útil a la aplicación. Y ese se describe entonces por su posición en el espacio de trabajo en coordenadas cartesianas y por su orientación angular. Entonces, las coordenadas del EF, del end effector, que también se le llama al elemento final, está determinado por su posición espacial X y Z respecto del marco de referencia global. Vamos a dibujar aquí el marco de referencia global. El marco de referencia, por ejemplo, podría ser este. Nuestros labios. Lápiz, lápiz.
Ahí. Fíjese ahí. X, Y y el Z. Entonces este sería el marco de referencia global. Y queremos conocer la posición de ese elemento final respecto a este marco de referencia X y Z global, o absoluto también. También le llaman el marco base, el frame, el base frame, marco base. Entonces, para eso, David Hartenberg ideó o propuso una metodología sistemática de representación de la cinemática del movimiento articular de robots seriales mediante una convención que vamos a estudiar más adelante. Entonces, dependiendo de la combinación de este tipo de articulaciones, podemos formar un robot cartesiano, también se llama un robot X y Z, que tiene en este caso 3 articulaciones prismáticas, por eso se llama el robot cartesiano PPP. Una articulación prismática que lo hace subir y bajar, una articulación prismática que lo hace desplazarse en torno al eje X, otro en torno a lo largo del eje Y, y este otro que era a lo largo del eje Z. Entonces ahí tenemos un robot cartesiano prismático de 3 articulaciones prismáticas. Una variante sería este de aquí, que tiene una articulación prismática en el eje Z, esta base de aquí sube o baja, una articulación rotacional y una prismática final. Entonces en este caso sería un robot cilíndrico PRP. Tenemos el robot esférico RRP, que tiene 2 articulaciones rotacionales. Este es el que vimos al principio, el primer robot, el robot de la aplicación de General Electric, el Unimation. Es un robot esférico que tiene una articulación en torno al eje Z que lo permite rotar, otra que lo permite subir o bajar el elemento final rotacionalmente, y este otro que lo permite extender radialmente la posición del elemento final. Entonces este es un robot esférico RRP. Y tenemos el robot articulado que todos conocemos, el más conocido. Tiene aquí una articulación rotacional ortogonal con esta de acá, que lo permite entonces moverse en el plano horizontal, y de elevación del hombro, de elevación del codo y elevación de la muñeca. Elevación o, bueno, el movimiento pitch de la muñeca. Este no tiene rol, no tiene capacidad de girar en torno al último eje. Entonces este es un eje, es un robot articulado de 4 articulaciones rotacionales, RRR, pero fíjense que las articulaciones rotacionales, esta de aquí, esta y esta, están todas en el mismo plano. El eje de esas articulaciones son todas paralelas. En cambio este de acá, ese eje, el de la base, es perpendicular. Y no hay forma, o la nomenclatura no está explícito, que entre la primera articulación y la segunda haya 90 grados. En cambio, entre la segunda y la tercera son paralelas, por lo tanto hay 0 grados, 0 grados. Entonces, a través de solo el nombre, no es posible, si alguien le dijera tengo un robot RRR, alguien se puede imaginar un robot distinto al que se esté refiriendo. Por lo tanto, lo que caracteriza al robot, más que el número y tipo de robot articulado, también tiene que ver con los parámetros de David Hartenberg. Aquí tenemos otro robot, un robot SCARA se llama. SCARA viene de Selective Compliance Assembly Robot Arm.
que es un robot específico para tareas de pick and place, de tomar y soltar, o tomar y ubicar un objeto. Entonces hay que imaginarse que por acá abajo, por ejemplo, hay una cinta transportadora. Y vamos a dibujar una parte de la cinta transportadora por la cual vienen algunos objetos. Entonces vamos a dibujar aquí, a ver si me sale algún objeto. No está muy bueno el objeto, pero ahí está. Y ahora voy a completarlo aquí. Pierde el cursor. Aquí está. Ahí, por ejemplo, ahí tenemos un cubito que se va desplazando por esta correa. La correa se desplaza a una velocidad V. Entonces la tarea del robot es mover sus articulaciones, atraparlo en movimiento, es lo ideal, bajar la articulación prismática, succionarlo, si aquí en el elemento final tuviese un succionador neumático, succionarlo, levantarlo y ponerlo en una caja. Igual que hacer una aplicación de este robot RRPR. Entonces tenemos una articulación rotacional que permite el desplazamiento horizontal, esta otra que permite también movimiento horizontal, y este vertical. Entonces tenemos ahí RRP, y finalmente acá abajo rotacional. Entonces este cubito, una vez que lo tenemos atrapado, lo podemos hacer girar para encajarlo en alguna caja que tenga alguna orientación específica. Entonces tenemos que hacer el match entre la forma del objeto y el espacio disponible para ponerlo en la caja. Este es el robot más avanzado, el más reciente también. Este fue liberada la patente hace unos 4 o 5 años. Anteriormente estaba ABB, lo tenía patentado y era el único fabricante de robot Delta. Pero ahora ya hay muchos fabricantes que tienen robot Delta porque la patente ya está liberada. Pero fíjense que mecánicamente es bastante ingenioso. Entonces aquí tienen la garra o el elemento final. Aquí tenemos la garra o el elemento final. Aquí tenemos los motores 1, 2 y 3. Esto facilita, como decía hace un rato, de que al concentrar todo el peso en una zona específica, evita el desbalanceo. Entonces, este triángulo que está aquí puede estar amarrado, apernado a una estructura sólida. Y como los motores están siempre en el mismo lugar, el centro de gravedad del robot completo no cambia. Estas articulaciones son más livianas en comparación con el peso de los motores. Entonces, si se fijan, este motor de aquí permite este movimiento. Este otro permite el movimiento en esta otra. Bueno, está marcado bien aquí. Y el final de ella también permite subir o bajar estos links. La combinación de subir y bajar de estos links se transmite a estas articulaciones que son pasivas. ¿Qué significa que sea pasiva? Significa que no hay motor, sino que producto del desplazamiento de este link y por el amarre que tiene, y finalmente que hay un triángulo que amarra toda la estructura, significa que esta estructura, si todos suben al mismo tiempo, los tres motores levantan los links, van a hacer que esta estructura triangular de aquí suba en el eje Z. La combinación de los tres hace que suba verticalmente. Pero si subo un poco este y bajo este otro y hago algo distinto, esta garra entonces se va a mover en el espacio de otra manera. Va a estar ubicada con una orientación y posición distinta que es difícil de imaginar así a simple vista.
pero es porque tenemos estas tres articulaciones activadas por motores y estas otras de acá activadas de forma pasiva. Aquí se puede imaginar que hay unos rodamientos pasivos, ¿no? No, no son engranajes, sino que son rodamientos que pueden girar libremente. Entonces la combinación de estos tres permite mover a este elemento final. Entonces es un robot delta RRR. Bien,